Estas son las preguntas que me pasaron del anterior semestre. Me dice, el calor de combustión del carbón, ¿no? Es 4000 kilocalorías sobre kilogramos. ¿Qué cantidad de calor se debe quemar? ¿No? Entonces, quiere saber cuánto es la masa del carbón que se debe quemar para calentar 20.000 litros de agua, ¿no? Que están a 15 grados centígrados y quiero calentarlo hasta 45 grados centígrados, suponiendo que no hay pérdidas. Entonces, primero hay que calcular el calor, ¿no? Pero para el calor yo necesito la masa, entonces necesito saber cuánto es la masa de agua. Solamente conozco el volumen. Entonces digo, densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, volumen, perdón, masa es densidad por volumen, ¿no? Densidad por volumen. Estos 20.000 litros los puedo convertir a metros cúbicos, ¿no? 1000 litros, un metro cúbico. Entonces me van a quedar 20 metros cúbicos. La densidad del agua, 1000 kilogramos metros cúbicos. Eh, por 20 metros cúbicos, ¿cuántos kilogramos se hace? 20.000, ¿no? 20.000 kilogramos. Entonces, si la masa está en kilogramos, el calor me va a dar en kilocalorías, ¿no? El cálculo calor es igual a la masa por calor específico por la variación de la temperatura. Masa, 20.000 kilogramos. Calor específico, 1 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado por variación de la temperatura, 45 menos 15 grados centígrados. Esto con esto se va, esto con esto se va. ¿Cuánto me da el calor? 600.000. 600.000 kilocalorías. Entonces, la capacidad o calor de combustión. Como les dije, pueden hacerlo con regla de tres simples si quieren o con la fórmula. Pueden decir, ¿no? ¿Cuánto es el calor de combustión? Como no hay pérdida, se mantiene los 4000. Con 1 kilogramo de carbón genero 4000 kilocalorías, ¿no? 4000 kilocalorías. Entonces, ¿cuánto necesito para generar 600.000 600.000 daba? ¿O 60.000? Kilocalorías. ¿Cuánto le da? ¿Saben, saben regla de tres simple, no? 150. Muy bien. 150 kilogramos. Y estaban las opciones. 150. Bien. En la siguiente. ¿Se entendió esto o hay alguna duda? Este fue el problema o el ejercicio que delató a todos los que copiaron el anterior semestre. Porque todos comenzaron desde aquí. Y aquí usaron que la densidad era 1 kilogramo por litro. Tengo una pregunta, bueno, no es sobre el ejercicio. ¿Quiénes dan recuperatorio? O sea, Más de nota. O sea, los que deban un examen, ¿ya? De los prácticos, que si yo no pudieron enviarlo o eso. Y los que les haya ido muy mal en su examen. ya, gracias. ¿Es internet o no se preguntan eso? Y si no diste dos exámenes, no sé, Yavita.
Ya fuiste por 2. ¿Cómo se define el rendimiento? O ya se olvidaron. Dice Trabajo realizado sobre calor suministrado. una máquina térmica realiza un trabajo de 500 joules, siendo su rendimiento el 56%. ¿Cuántas calorías de calor se le fueron suministradas? Bueno, si yo tengo una máquina térmica, no todo el calor entregado se va a convertir, ¿no? No todo el calor se va a convertir en trabajo. Por lo tanto, hay un rendimiento. Ese rendimiento es el trabajo realizado sobre el calor suministrado. Entonces, como yo quiero calor, calor es trabajo sobre rendimiento. 500 joules sobre el rendimiento, que es 0,56, ¿no? Este 56% es 0,56. ¿Cuánto les da? ¿892? Sí, 892,857. Joules, ¿no? Ya. Pero fíjense que aquí las respuestas están en calorías. Hay que convertirlo. 892,865 joules. Una caloría, ¿cuántos joules tiene? 4,186, ¿no? ¿Cuánto les das? $217,77. 213,29. 213,29. 213,29. 213,29. Se me hace que lo último solamente repiten, ¿no? Pero bueno, está bien. Eso, ¿no? Entonces, aquí igual yo creo que varios hubieran encerrado 892, ¿no? Ni se hubieran fijado las unidades. Porque así somos. Yo. Sí. Bien. Un anillo. ¿Te entendió eso, no? ¿O no? Ajá. Ya. Un anillo de acero de 75 milímetros de diámetro interior a 20 grados centígrados ha de introducirse en un eje de latón de 75,05 milímetros de diámetro a 20 grados centígrados. ¿A qué temperatura ha de calentarse el anillo? Entonces, este es el eje de latón, cuyo diámetro es 75,05 milímetros. Y tengo un anillo, pero ese anillo tiene un diámetro de 75 milímetros. Por lo tanto, yo le debo de aumentar la temperatura, ¿no? ¿Para qué? Para que esto aumente su diámetro. ¿A cuánto? A 75,05, porque me dice que es el anillo el que debo de calentar, ¿no? A hacerlo dilatar. Un anillo tiene una dilatación lineal, por lo tanto la longitud final es igual a la longitud inicial. Vamos a hacerlo con la fórmula normal. 1 más alfa delta t. ¿No? La longitud final o la longitud de un anillo sería su perímetro, ¿no? Y el perímetro es 2pi radio o pi diámetro, ¿no? Pi diámetro final igual a pi por diámetro inicial. 1 más alfa delta t. Esto con esto se va.
Y despejando la temperatura, sería diámetro final sobre diámetro inicial igual a 1 más alfa delta T. El 1 lo voy a pasar a restar. Diámetro final sobre diámetro inicial menos 1 igual a alfa delta T. Y continúo. Delta T sería igual a diámetro final sobre diámetro inicial menos 1 sobre alfa. ¿A qué es variación de la temperatura? ¿A qué es igual? A temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuánto es el diámetro final? 75,05. 75,05 sobre 75 menos 1 sobre alfa. ¿Cuánto es el coeficiente de dilatación lineal del acero? Si no me equivoco, 12 por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Cuánto da todo eso? 55,555. 55,55. Y esa temperatura inicial va a venir a sumar, entonces más 20, que era la temperatura inicial, 75,55. ¿Se entendió este problema? Los anillos se dilatan de forma lineal, ¿no? Esa cosa. Estamos acostumbrados que el perímetro es 2 pi radio, ¿no? Pero 2 radios es el diámetro. Entonces, por eso directamente pi por diámetro final. ¿Dudas ahí? ¿No? A ver. Este aquí me dice, un gas ideal ocupa un volumen de 4 litros a 250 kelvins y presión de 8 atmósferas. Y se somete a los siguientes procesos, ¿no? Entonces, voy a dibujar mi diagrama PV, por si acaso. Entonces, vamos a ubicar esto. Me dice que son 4 litros. Vamos a ponerle por ahí. Volumen en litros. Presión en atmósferas. 8 atmósferas. Vamos a colocarle ahí. 8. Este es mi punto A, mi punto inicial. Se somete a expansión isobárica hasta 8 litros. O sea, aumenta su volumen hasta 8 litros a presión constante. Mi punto B. Expansión isotérmica hasta 12 litros. Entonces, isotérmica hasta 12 litros, ¿no? Temperatura constante. Y compresión isobárica hasta el volumen inicial. Entonces, hasta el volumen inicial es mi punto D, ¿no? Bien. Me dice calcular el trabajo realizado por el sistema. ¿Qué es el trabajo realizado por el sistema? ¿El trabajo positivo o negativo? Positivo. Positivo. Trabajo positivo es lo que necesito calcular. ¿Qué es el trabajo positivo? Los de expansión, ¿no? Sería este de aquí y este. El trabajo positivo sería el trabajo AB más el trabajo BC. Aquí es igual el trabajo AB. Como es a presión constante, presión por volumen de B menos volumen de A. Aquí es igual el trabajo BC. Como es isotérmico a temperatura constante, es PB. No es AB, no es AB. PB. En este caso puedo usar dB o DC. Como conozco dB, sus dos datos sería B por el logaritmo de volumen C sobre volumen B. Reemplazo. Presión para AB es 8 atmósferas por volumen B, que es 8 menos el inicial, que es 4. 8 menos 4 es 4, por 8 son 32 atmósferas litros. Y esto de aquí sería la presión 8 atmósferas por el volumen de B, que es 8 litros, por el logaritmo natural del volumen C, que es 12 litros, sobre el volumen B, que es 8.
¿Cuánto les da? 25,94. Sí. Atmósferas, litros. Entonces, ¿cuánto es el trabajo positivo? 57,94, ¿no? ¿Se entiende? Eduardo, bueno, el inciso C. Opción 3. Yo le hubiera encerrado eso. Bueno, ¿te entendió? ¿Por qué solamente calculé esos dos trabajos? Supongo que a esta altura ya saben, ¿no? Cuando el trabajo es positivo, cuando aumenta su volumen. Negativo, cuando disminuye su volumen. Expansión, compresión. Aunque ya me contó el Inge que preguntaron eso, preguntó eso a alguien y alguien le sopló la respuesta, algo así estaba diciendo ahora. Si ustedes creen que no se da cuenta, cuando copian sí se da cuenta. Ya van a ver sus notas después. ¿Cómo no se va a dar cuenta si lo pusieron en el chat? Eso también, ¿no? Cínicos. Y ni siquiera era del grupo, dijo. Era de otro grupo. Buscó en la lista y no estaba. Pero bueno. A ver, un calorímetro de cobre, masa del cobre, 400 gramos. Contiene 1 litro de agua. Bueno, sería volumen de agua, ¿no? Volumen de agua, 1 litro. Ah, estos 1.000 litros, 1 litro, perdón, serían 1.000 centímetros cúbicos, ¿no? Convirtiendo a masa de. Bueno, se lo paso por paso para que no digan copiar. Densidad del agua es masa del agua sobre volumen del agua. Despejando masa del agua, densidad por volumen. Eh, densidad 1 gramo centímetro cúbico. Volumen 1.000 centímetros cúbicos. Entonces 1.000 gramos. Esa es densidad del agua. Se introducen 200 gramos de plomo. Masa del plomo 200 gramos. A la temperatura de 80 grados centígrados. Y 300 gramos de aluminio. Masa del aluminio 300 gramos. A la temperatura de 120 grados centígrados. La temperatura final del conjunto es. Estos dos se encuentran a 20 grados centígrados, ¿no? Hay que hallar entonces los calores de cada uno. Y puedo comenzar, ¿no? Calor ganado más calor perdido es igual a 0. ¿Quiénes creen que van a ganar calor aquí? Veis, ¿no? Que al final no importa, porque con los signos, los calores que me van a salir pueden ser positivos o negativos. No me va a afectar en nada. No. A ver, calor del cobre. ¿A qué va a ser igual el calor del cobre? Masa del cobre, calor específico del cobre, variación de la temperatura. Masa del cobre, 400 gramos. 400 gramos. Calor específico del cobre, 0,093 calorías, gramos, grados centígrados. Temperatura final, no la conozco, es T menos la inicial del cobre, que es 20. ¿Cuánto da 400 por 0,093? 37,2. Aquí vamos a poner la suma de todos los calores. ¿Perdón? ¿Cuánto da? 37,2. Bien. Por T, 37,2 T. Y por menos 20, ¿cuánto me da? 37,2 por 20. 744.
¿Eso? No, 700. Ah, ya. El calor del agua. Masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura. Masa del agua son 1000 gramos. Calor específico del agua, 1. Caloría, gramo, grado centígrado. Temperatura final, no la conozco, inicial 20. 1000 por 1, 1000 por 20, perdón, por T, 1000 T. 1000 por 20, 20.000. ¿No? Hasta ahí no hay problema, ¿no? Estamos hallando los calores de cada uno. El calor del plomo, masa del plomo, calor específico del plomo, variación de la temperatura. Masa del plomo, 200 gramos. Calor específico del plomo, 0,031, ¿no? Temperatura final menos la temperatura inicial del plomo, que es 80. 200 por 0,031, ¿cuánto da? 6,2. 6,2 T menos 6,2 por 80. 496. El último calor. Calor del aluminio. Masa del aluminio, calor específico del aluminio, variación de la temperatura del aluminio. Masa del aluminio son 300 gramos. Calor específico 0,21 o 22. 21,5. Vamos a ponerle 22. ¿Ya? Creo que así lo va bien. ¿Ya? Temperatura menos la temperatura del aluminio, que es 120. 300 por 0,22. 66. 66 T por 120. 7920. Luego sumo todos los calores, ¿no? Sería 37,2 T menos 744 más 1000 T menos 20.000 más 6,2 T menos 496 más 66 T menos 7.920 igual a 0. Entonces hallo la temperatura. Sumo 37,2 más 1000 más 6,2 más 66. ¿Cuánto me da? Mil ciento nueve coma cuatro. Igual a, sumando 744, fíjense, todos son negativos, ¿no? 744 más 20.000 más 496 más 7.920. Como está negativo, todos van a pasar al otro lado con positivo. 29.160. Muy bien. Entonces, despejando T, 29.160 dividido entre 1.109,4. Bueno, supongo que algo que empiece con 2. 26,20. 26,28. Es 26,28. La que más se acerca a 26,20. Este es el más largo, ¿no? Okay. ¿Dudas en este problema? Igual si querían lo podían hacer, ¿no? Calor ganado igual a menos el calor perdido. Los que iban a perder calor son los que están a más alta temperatura. Igual, solamente que aquí iban a estar unos a un lado, el otro al otro lado, pero al final la misma respuesta, ¿no? ¿No? Un hilo de acero de 3 metros de longitud
longitud 3 metros. La inicial, ¿no? A 20 grados centígrados, aumenta su longitud. Fíjense, variación de la longitud sería 18,7 milímetros. ¿Ya? Cuando se calienta hasta 520 grados centígrados. Calcular el coeficiente de dilatación lineal. Entonces me está dando la variación de la longitud como dato. Estos 3 metros en milímetros, ¿cuánto sería? 3000. Entonces, la variación de la longitud es igual a la longitud inicial por alfa por variación de la temperatura. Despejando alfa sería variación de la longitud sobre longitud inicial por variación de la temperatura. Variación de la longitud, 18,7 milímetros. Longitud inicial, 3000 milímetros. Por variación de la temperatura, temperatura final, 520, menos la inicial, 20. Milímetro con milímetro se va y me va a quedar en grados centígrados a la -1. 1,25 por 10 a la -5. Creo que es 24,6, ¿no? Sí, eso. Por 10 a la -5. -5. Significa que hay 5 ceros entonces, antes del 1. 1, 2, 3, 4, 5. Esa, ¿no? No creo que le pelen ahí, ¿no? En convertir la notación científica. Digo. ¿Dudas aquí? Todo claro, sí. Espero que esté todo claro el sábado. ¿Sí? Bien. Un calorímetro de 400 gramos. Me dice que no. Masa del calorímetro, vamos a poner 400 gramos. Contiene 1 litro de agua. Bueno, volumen es 1 litro. Por lo tanto, son 1000 centímetros cúbicos. La densidad es masa sobre volumen. Masa es densidad por volumen. Densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico. Volumen 1000 centímetros cúbicos. Esto lo pueden convertir antes o después, no importa. Por lo tanto, son 1000 gramos. Bien. A 40 grados centígrados. 40 grados centígrados. Se introducen 300 gramos de hielo. Entonces, temperatura del hielo a -6 grados centígrados. ¿No? Y son 300 gramos. Masa de hielo, 300 gramos. Y la temperatura final del conjunto es 20 grados centígrados. Calcular el calor específico del calorímetro. Lo mismo, ¿no? Tengo un calorímetro con agua, le voy a agregar hielo, por lo tanto va a cambiar la temperatura. La temperatura final igual a 20 grados centígrados. Entonces, calor ganado más calor perdido igual a 0. ¿Quién va a ganar calor? ¿Quién va a ganar calor? El hielo, ¿no? De -6 va a subir a 20. ¿Quién va a perder calor? El agua y el calorímetro. Entonces, voy a hallar los calores de cada uno. Calor del hielo. Bueno, el hielo, cada vez que hay hielo, significa que el ejercicio está largo, ¿no? Hay hielo que está a -6 grados centígrados. Hay que aumentarle la temperatura que llegue a 0. Cuando esté a 0 se va a cambiar de fase. Y cuando esté ya en agua, va a aumentar su temperatura hasta llegar a 20. 3 calores, ¿no? El calor 1 del hielo va a ser igual a la masa
por el calor específico del hielo por variación de la temperatura. Masa de hielo, 300 gramos. Calor específico del hielo, 0,5. Temperatura final, 0. Inicial, menos 6. Con el menos se va a hacer más. ¿Cuánto da eso? 900. Sí, 900. 900. El calor 2 es el calor de, aquí hay calor 1, calor 2, calor 3. El calor 2 es el cambio de fase. Masa por el calor de fusión. Masa 300. Calor de fusión del hielo 80. Por lo tanto, 24.000. Y calor 3 es, ya quitan la fase líquida, ¿no? Están en agua. Masa por el calor específico del agua por la variación de la temperatura. Masa 300, calor específico 1 porque ya está en agua. Temperatura final 20, inicial 0. 6.000. Por lo tanto, ¿cuánto es el calor del hielo? Sumando. 30.900. Sí. 9.000 más 24.000 más 6.000. 30.900, ¿no? Bien, ese es el calor del hielo. Ahora, el agua. El agua lo único que va a hacer es que inicialmente estaba en 40 grados centígrados y va a disminuir hasta 20 grados centígrados, ¿no? Calor del agua es igual a masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura. Masa del agua era 1 litro, son 1.000 gramos. 1.000, calor específico del agua, 1. Variación de la temperatura, temperatura final 20, inicial 40. Menos 20.000. ¿Da eso? Sí. Bien. Y el calorímetro lo mismo, ¿no? El calorímetro estaba en 40 y va a disminuir su temperatura hasta 20. Entonces, calor del calorímetro es masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, variación de la temperatura. Masa del calorímetro, si no me equivoco, eran 400 gramos. Ahí está, 400 gramos. 400 gramos. Calor específico del calorímetro es mi incógnita por la variación de la temperatura. Final 20, inicial 40. ¿Cuánto me da 400 por 20 menos 40? Menos 8.000. Menos 8.000, ¿no? ¿Da Sí. eso? Bien, entonces ahora lo que hago es sumar todos los calores, ¿no? Porque al final dijimos que iba a ser calor del hielo más calor del agua más calor del calorímetro. Calor del hielo, 30.900. 30.900 menos 20.000 que era del agua, menos 8.000 calor específico del cobre. 30.000 menos 20.000 son 10.900, ¿no? Este menos 8.000 va a pasar con positivo. Y calor específico del cobre va a ser 10.900 menos 8.000. ¿Cuánto da eso? 1,36. 36. 1,36 entonces. 1,36 calorías, gramos, grados centígrados. Estaban las opciones. ¿Se entendió este problema? Todo claro, sí. Vera había estado aquí. ¿Cómo le hago noche, sí?
Me dice un gas ideal ocupa un volumen de 4 litros a 250 Kelvin y presión de 2 atmósferas. Allá, es otro. El anterior era de 8 atmósferas, si no me equivoco. ¿No? Entonces, bien. 2 atmósferas y 4 litros. Presión en atmósferas, volumen en litros. 4. Este es mi punto A. Expansión isobárica hasta 12 litros. Entonces aumenta su volumen hasta 12 litros. Compresión isotérmica hasta el volumen inicial. Entonces, isotérmica hasta el volumen inicial, o sea, hasta 4, ¿no? Compresión isotérmica hasta el volumen inicial. Enfriamiento isocórico hasta la presión inicial, o sea que luego se enfría isocóricamente, o sea, volumen constante. Bien. Hasta la presión inicial. Calcular el trabajo realizado sobre el sistema. ¿Qué significa sobre el sistema? Trabajo negativo. Trabajo negativo. Negativo. ¿Y cuántos trabajos negativos hay? Fíjense, expansión, positivo. Aquí, 0, ¿no? Si no hay cambio de volumen, es 0. Este es el único negativo. ¿Y a qué es igual ese proceso? Esto es isotérmico, ¿no? El trabajo isotérmico es PB logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. En este caso, ¿qué datos de PB tengo? Estos, ¿no? Para no estar hallando esto de aquí, tengo aquí la presión y el volumen de B. Entonces, presión, 2 atmósferas, volumen 12 litros, por el logaritmo de volumen final, 4, sobre el volumen inicial de este proceso, que es el proceso BC, 12. Menos 26,36. ¿Da eso? Sí, está bien. ¿Dudas aquí? Solamente no le fallen en el gráfico, ¿no? Cuando se expande, cuando se comprime y todo eso. ¿Sí? Porque lo más probable es que no les dé el gráfico. Pero mejor si les da. A él le facilita mucho. Bueno, a un proceso termodinámico se le entregan 300 calorías y se realiza sobre el sistema un trabajo de 2000 joules. Entonces, se le entrega calor. Si se le entrega calor es positivo, ¿no? 300 calorías. ¿Qué dice? Y se realiza sobre el sistema. O sea, si se realiza trabajo sobre el sistema es negativo. 2000 joules. Estos joules hay que cambiarlo, ¿no? A calorías. ¿Cuánto me da? 4,186 joules una caloría. ¿Cuánto da el trabajo? Menos 477,78. Ya. Mira, hacerlo al revés. Pues la respuesta está en joules. Vamos a convertir el calor mejor. Calor son 300 calorías, hay que convertirlo a joules. Una caloría, 4,186 joules. Ahora sí, eso haga. Pensé que era como el anterior que estaba en calorías, no me fijé eso. 1255,8. 1200. 55,8. Esta es la variación de la energía.
La primera ley me dice que el calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna. Entonces, la variación de la energía interna es igual a calor menos el trabajo. Calor, 1255,8 menos el trabajo, que era menos 2000, ¿no? ¿Cuánto me da? 3225,8. 3250. ¿Se entendió aquí? ¿Por qué positivo? ¿Por qué negativo? ¿No? Cuando se le entrega calor al sistema, positivo, ¿no? Cuando el sistema desprende calor o pierde calor, es negativo. Cuando el sistema realiza trabajo, positivo. Cuando se realiza trabajo sobre el sistema, negativo, ¿no? Y aquí me dice sobre el sistema. Por lo tanto, era negativo. Sobre el sistema. Y aquí me decía, se entrega, ¿ya? Por eso positivo el calor, el trabajo negativo. Bien. Un cuerpo A tiene una temperatura de 300 kelvins, otro cuerpo B tiene una temperatura de 600 Rankine. Podemos afirmar que hay que convertir, ¿no? Uno de los dos. El grado Kelvin menos 273 sobre 5 es igual a grados Rankine menos 492 sobre 9. Por ejemplo, si quiero convertir los Rankine a Kelvin, grados Kelvin es igual a los grados Rankine. Bueno, me va a quedar 5 grados Rankine menos 492 sobre 9 más 273. 5 por los Rankine son 600 menos 492 sobre 9 más 273. ¿Cuánto da? A esta vamos a llamarle TA, este aquí va a ser TB. ¿No? Esto de aquí es la temperatura B, lo que estamos transformando. 333. Coma o cabal. Eso nomás, cabrito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mayor? Bueno, temperatura A menor, ¿no? Temperatura A menor que temperatura B. 300 menor que 333. Eso no hay problema ahí, ¿no? Es solamente convertir temperatura. Oh, perdón. Oye, ¿qué hace? Bueno, esto no se ve tan bien. Así que, vamos a ver así. Mediante un proceso termodinámico se le quita 500 calorías. Vamos a asumir que eso es calor, ¿no? Pues se le quita o solamente se le es sobre calor. Si se le quita, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces el calor menos 500 calorías. Y se le suministran 2000 julios. Eso vamos a ponerle trabajo, ¿no? O sea, se le suministran. ¿Qué significa eso? Positivo. El trabajo está haciendo sobre el sistema. No, no, sí, sí. ¿O no? Digo, ¿no? Se le suministran. Si se le suministra trabajo es negativo. Entonces, menos 2000 joules. Hay que convertir los joules, ¿no? Una caloría, 4,186 joules. ¿Cuánto me das? Este fue F1 SBM. 477,38. Menos 470.
400. 77,78. Calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna. Variación de la energía interna es calor menos trabajo. Calor menos 500. Menos el trabajo. Para empezar el trabajo negativo, con el menos se va a hacer más, ¿no? 477,78. ¿Cuánto me da? Mm, ¿Eso? Coma 22. Ya. Es por lo decimal. Está aquí, ¿no? Menos 22,21. No. ¿Dudas ahí? No van a leer bien eso, si se le da calor, se le quita. O si el trabajo es sobre el sistema o por el sistema. Cuando es por el sistema, positivo. Sobre el sistema, negativo. A ver, un gas ideal ocupa un volumen de 4 litros. Igual con otros datos. Eh, entonces, 4 litros, volumen en litros, presión en atmósferas, a 3 atmósferas, ¿no? Se somete a expansión isobárica hasta 12 litros. ¿Ya? 12 litros aquí. Compresión isotérmica hasta el volumen inicial. No, parecido al anterior, solamente que varían los datos. Hasta el volumen inicial. Y por último, enfriamiento isocórico hasta la presión inicial. Luego, esto, ¿no? Me dice calcular el trabajo realizado por el sistema. ¿Qué trabajo quiere? Positivo. positivo. El positivo, ¿no? Ahora sí, el positivo, este es el negativo, por lo que está reduciendo, y este es cero porque es volumen constante. El trabajo positivo es igual al trabajo AB, y como es un proceso isobárico, sería la presión por volumen final menos volumen inicial. El trabajo positivo sería la presión, que son 3 atmósferas, volumen final 12, volumen inicial 4. 24, ¿no? Sí. Sí. Por último, un cuerpo A tiene una temperatura, la temperatura A es 300 Kelvin. Y otro cuerpo B tiene una temperatura de 60 Fahrenheit. Podemos afirmar que, bueno, hay que convertir esto a Kelvin mejor, ¿no? Kelvin menos 273 sobre 5 es igual a grado Fahrenheit menos 32 sobre 9. Kelvin es igual a 5 grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 más 273. 5, los grados Fahrenheit son 60 menos 32 sobre 9 más 273. ¿Cuánta es la temperatura B? $288,55. Por lo tanto, la temperatura A es mayor que la temperatura B. Eh, no veo nada, así que no sé cuál era. No, nada. Ya, pero esa era la respuesta ya. Temperatura A mayor que la temperatura B.
¿Tú vas ahí? Creo que esto es lo último. Sí. Y esos serían ya los 3 exámenes. ¿Cuánto calor se le debe quitar a 2 litros de agua que se encuentra a 25 grados centígrados para transformarlo a hielo a menos 20 grados centígrados? Esto es agua, esto es hielo. Entonces tengo agua que está a 25, lo debo llevar a 0, ¿no? En 0 se va a convertir en hielo y ese hielo tengo que reducirle su temperatura aún hasta menos 20 grados centígrados. Bien, entonces aquí el calor 1, que sería la masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura. Masa del agua son 2 litros. Bueno, estos 2 litros son 2000 centímetros cúbicos y densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto masa es densidad por volumen. 1 gramo centímetro cúbico por 2000 centímetros cúbicos. 2000 gramos. Entonces, 2000 gramos por calor específico del agua es 1, caloría gramo grado centígrado, temperatura final 0, inicial 25. ¿Cuánto da? Menos Menos 50.000. Menos 50.000. calor 2 es como es fusión inversa, o sea, había que dar el calor va a ser negativo, ¿no? Masa del agua por el calor de fusión, pero en negativo. Masa del agua, 2000 gramos. Calor de fusión sería menos 80. Menos 160.000. Sí, Y el calor 3 ya es hielo, ¿no? Calor específico del hielo por variación de la temperatura. Masa del agua, 2000. Por calor específico del hielo, 0,5. Por variación de la temperatura, final menos 20, inicial 0. Menos 40.000. menos 20. Ah, no, perdón, menos 20.000, ¿no? Sí, Menos 20.000. Por lo tanto, ¿cuánto es el calor total? Menos 130.000, creo. sí, también. Entonces, 1000 calorías, porque aquí piense que están kilocalorías. 1 kilocaloría. Esto con esto se va, 0 con 3 0 se van, menos 230 kilocalorías. ¿Cuál debo encerrar? 230, ¿no? ¿Por qué el positivo, si me cerró negativo? Porque me dice cuánto calor se le debe quitar. O sea, ya se refiere al calor negativo, ¿no? ¿Cuánto le debo quitar? 230. No que varios pusieron ninguna al anterior semestre. ¿No? ¿Se entendió, no? Y por último, un calorímetro de aluminio más el aluminio es de 400 gramos. Contiene medio litro de agua. Ya medio litro vamos a hacerlo directo. Medio litro es medio kilo. Entonces, masa del agua serían 500 gramos. ¿No? Ustedes ya saben convertir. Temperatura del agua, 40 grados centígrados. Se introducen 300 gramos de plomo a 120 grados centígrados. La temperatura final del conjunto es, igual, ¿no? Calor ganado más calor perdido es igual a 0. ¿Quiénes van a ganar calor? Seguramente que el aluminio y el agua. ¿Quiénes van a perder calor? El plomo, por lo que está a 120. Entonces, calor del aluminio sería masa del aluminio, calor específico del aluminio, variación de la temperatura. Masa del aluminio, 400 gramos. Calor específico del aluminio, 0,22.
Caloría, gramo, grado centígrado. Variación de la temperatura final, que no la conozco, menos los 40. ¿Cuánto da? 400 por 0,22. 88. 88. 88 T. Y 88 por 40. 3520. El calor del agua. Masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura. Masa del agua son 500 gramos. Calor específico 1, variación de la temperatura. Temperatura menos la inicial que es 40. Eso me queda 500 T menos 500 por 4, 20.000, ¿no? Sí. Y el plomo, calor del plomo va a ser igual a la masa del plomo por el calor específico del plomo por la variación de la temperatura. Masa del plomo, 300. Calor específico del plomo, 0,031. Temperatura final no la conozco, menos la inicial, 120. 300 por 0,031. 9,3. 9,3 T por 120. 1116. 1116. Sí. Mil ciento 16. ¿Ya? Bien, al final sumo todos los calores. Entonces el calor del aluminio, 88 T menos 3520, más el del agua que son 500 T menos 20.000, más 9,3 T menos 1116 igual a 0. Sumando todas las T, ¿cuánto me da? 88 más 500 más 9,3. 597,3. Los números. 3.520 más 20.000 más 1.116. 24.636. Y temperatura final. ¿40 y 1,25. cuánto? 41,25. Bueno, 41,2456. Debe ser esta. Aquí, bueno, este es el calor del plomo. Tal vez el dinero está usando o no les dio el valor. Porque igual el del anterior que era plomo varió un poquito, ¿no? Creo que es por el del plomo. O el del aluminio será. Pero debe ser eso, ¿no? Eso se van a fijar bien qué dato está usando este semestre. Pero aquí no me especificó tampoco. Pero estos son los que están en tabla. En tabla este está 0,21,4. Si usamos eso puede ser que dé. ¿No? Bien, estos ejercicios que están aquí son de dilatación para ustedes. Son 3 hitos. ¿O quieren que lo hagamos? Está bien, Eduardo. Lo hacemos nosotros. Hágalo. Mandamos la respuesta y vos nos decís si está bien o está mal. Y después me echan la culpa que porque no les respondí se aplazaron. No. A través de una barra metálica se quiere medir la temperatura de un horno. Para eso se coloca
a una temperatura de 22 grados centígrados en el horno. Después de un cierto tiempo se retira la barra del horno. ¿Ya? Entonces, temperatura inicial 22 grados centígrados. Y se verifica que la dilatación sufrida, o sea, la variación de la longitud, es 1,2%. ¿De quién? Obviamente de la inicial, ¿no? De su longitud inicial. Sabiendo que alfa es 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, determina la temperatura del horno. Bueno, variación de la longitud es longitud inicial por alfa por variación de la temperatura. ¿Cuánto es la variación de la longitud? 1,2% de la longitud inicial. ¿Cuánto sería eso en decimal? 1,2 dividido entre 100. 0,012, ¿no? ¿De eso? Entonces esto va a dar 0,012 longitud inicial igual a la longitud inicial por alfa por delta T. Bueno, delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y si se dan cuenta, por eso es que no me daba la longitud inicial de la barra, porque se va a eliminar. Entonces ahí me va a quedar 0,012 dividido entre alfa y la temperatura inicial va a pasar con más. Esa es la temperatura del horno, ¿no? La temperatura final de la dilatación. 0,012 dividido entre alfa, que es 11 por 10 a la menos 6, más la temperatura inicial, que era 22. ¿Cuánto da? Mil ciento doce coma 91. Coma 91. Está como el horno industrial que tienen en el museo. Hasta 1500 dijeron que llega a esa temperatura. ¿Entendió este problema? Aquí lo del porcentaje. Supongo. Un puente de acero de longitud 1 kilómetro. Entonces, longitud 1 kilómetro. O sea, 1000 metros. A 20 grados centígrados. Está localizado en una ciudad cuyo clima provoca una variación de la temperatura del puente entre 10 grados centígrados en la época más fría y 55 grados centígrados en la época más calurosa. En la más fría, menos 10 sería, ¿no? O sea, variación de la temperatura es cuánto está variando. Entonces, en la más fría sería menos 10 porque va a perder calor, ¿no? En la más calurosa, más 55 grados centígrados. O sea que esa va a ser positiva, ¿no? Porque es lo más caluroso que va a aumentar más la temperatura. ¿Cuál será la variación de longitud del puente para esos extremos de temperatura? Bien, entonces la variación de la longitud es longitud inicial por alfa por delta T. Para lo más frío sería longitud inicial, 1000 metros. Alfa, 11 por 10 a la menos 6. Variación de la temperatura, menos 10. Bien. Y para lo más caluroso, longitud inicial alfa delta T. Longitud inicial 1000 por 11 por 10 a la menos 6 por 55. ¿Ya? ¿Cuánto da la primera? Cero coma 11. 0,11. Y es de aquí. 0,605. Entonces, cuando la variación es de 10 grados centígrados, 0,11, ¿no? Negativo porque si es que está reduciendo la temperatura, se va a comprimir, ¿no? En cambio, se va a dilatar o se va a expandir si aumenta la temperatura, en este caso 0,605 metros.
en el peor de los casos. Sí. Nada más era ese problema. Por último, una barra, esta parecido a la primera, creo. Una barra de hierro a 20 grados centígrados se introduce en un horno cuya temperatura se desea determinar. El alargamiento sufrido por la barra es 1/100 de su longitud. El alargamiento es 1/100, ¿no? 1/100 de la longitud inicial. Determinar la temperatura del horno, o sea, la temperatura final, sabiendo que el coeficiente de dilatación es 11,8 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Bien. Lo mismo. Variación de la longitud es longitud inicial, alfa, delta T. La temperatura final menos temperatura inicial. Delta L sobre longitud inicial alfa es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final es temperatura inicial más delta L sobre longitud inicial alfa. Temperatura inicial 20 más longitud variación de la longitud 1/100 de la longitud inicial sobre la longitud inicial. Se van a eliminar por alfa. Alfa es 11,8 por 10 a la menos 6. Fíjense que en este caso ya no lo estoy haciendo como el primero, ¿no? Igual va a dar la misma respuesta. Estoy reemplazando luego de despejar. Hace rato primero reemplacé y luego despejé. No. Así que no lo hagan todo mecánico. Se puede hacer de varias formas. ¿Cuánto da? $867,45. Y acabó. Creo que ese es el último. Sí, eso es el último. Ya está. Entonces, esos son los ejercicios del anterior semestre. Y estos son los ejercicios de dilatación que no habíamos resuelto en las ayudantías de los sábados, ¿no? Así que ya, ahora sí. Todo eso va a entrar en el examen, no es solo eso, ¿no? Dilatación, calor y termodinámica. Y el último tema que avanzamos, no vamos a dar examen ni nada de eso. No, gravitación, no. Eso es para el recuperatorio. Entra todo. Ah, yo. ¿No le dijo eso el ingeniero? Para gravitación entra para el No, recuperatorio. no. Dice, en el documento que mandó, ni me acuerdo si decía gravitación. Pero no suele tomar para el tercer parcial. En el recuperatorio sí. Eduardo, una consulta. Si ya di mi examen oral del segundo parcial, pero no di mi examen, ¿tengo que dar de nuevo el oral mientras doy el ¿No diste práctico? el oral? Lo di. El práctico no. Mayormente lo que hace el ingeniero, o lo que hacía cuando los exámenes son presenciales y no le da tiempo para tomar el repechaje oral a los que le deben, les toma escrito. O sea, le dice, primero van a dar los que deben el examen oral, digamos, y les toma escrito unas 20 preguntas, 10 preguntas a veces, de todos los temas. Eso para los que van a dar recuperatorio del oral. Si es que no le va a dar tiempo, lo tomaba escrito antes. Luego de eso, le decía ya que pasen todos los que debían el examen práctico, ¿no? Así. Y obviamente hay unos que sí o sí necesitan dar tanto el oral como el práctico. Él le va a decir ya quiénes, o si solamente va a tomar práctico, no sé. Ya él verá. Pero les va a avisar con tiempo. Sí. Auxiliatura de recordatorio, a ver, ¿no? Para presentar los videos. Pero igual, pues.
Le voy a pasar los modelos de recuperatorio, ya ustedes lo resuelven. Auxi, ¿y si quiero mejorar mi nota, puedo dar el recuperatorio o no? Si el ingeniero quiere, F. sí, o sea, a ciertas personas sí, como que en presencial sí dejaba como que le decía, si quieres mejorar tu nota, vení. Pero si vos tenés buenas notas, o sí por tus compañeros que quieren mejorar. No, Tengo un 40 que quiero que sea 50. no creo que pero bueno. Sí, igual Diego es su lado, pero no sé. Capaz va a pasar con la misma nota que yo. A lo que saquen un 50 sobre 50 les va a poner buena nota. Bueno, entonces, Disculpe, Eduardo, tengo una preguntita, es que se me cortó el internet cuando quería hablar. Yo quisiera dar el segundo parcial porque no lo di, pero entregué muy tarde mi documento y también me va a entrar las leyes de Kepler y el último tema para mi recuperatorio. ¿Usted sabe si eso va a entrar? el práctico, Sí, del práctico. Yo quisiera dar el segundo. a veces uno no tiene todo lo que quiere. No, mentira. Entra gravitación. Él dice que entra gravitación, pero yo la verdad que no he visto que entre. O sea, en los exámenes recuperatorios no he visto, pero él le dice que estudie. No sé, tal vez algún día, quizá con ustedes entra, ¿no? Pero tienen que estudiar eso igual. Gravitación no, ley de Kepler no. Fuerza de atracción entre masas, es calcular la gravedad a cierta altura o a cierta profundidad. Eso. Pero, y igual no depende si querés, digamos, el ingeniero te va a decir si necesitas dar o no, por si acaso. Ah, pensé que era así. Bueno, gracias, Eduardo. Él le va a decir a lo que no le va a dar para pasar, esos son los que van a dar recuperatorio. O sea, es como un repechaje prácticamente. O a los que están, qué sé yo, con 51, 52, más o menos que les va a dar su nota, a eso les hace dar, para que no se queden con nota baja. O los que están así al borde de la plaza. Por eso es que le dijo que va a dar, el anterior semestre no tomó recuperatorio, por eso hartos aplazados hubieron. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Kenji, tus informes. No responde Kenji. Bueno, nada más. Ahora te voy a ir a cenar. ¿Cómo es eso de la semana 13 y 14? Ah, no, 14 y 15. Tienen que presentar solamente eh, los salmos y proverbios, eh, la biografía y el dispositivo que tienen que explicar. Ya no hay cuestionario. Mm. Eso es probable que les va a dar para pasar, ¿no? Y los que tienen menos es los que van a dar el recuperatorio. Así lo hacían semestre. Así que supongo que va a usar más o menos la misma técnica. Preséntenla. Aunque tengan 50, 50, 50 y deban una tarea, igual lo va a mandar a recuperatorio y lo va a hacer pasar con nota baja. Por si acaso, digo nomás.